Hola y sean bienvenidos a Historia Económica. Hoy vamos a ver la teoría marxista del dinero. Para explicar este tema voy a utilizar un fragmento de otro video donde hablo del sistema monetario soviético y bueno, allí lo que hago es dar una especie de introducción con un enfoque eminentemente práctico, o sea que no empiezo a definir, no sé, funciones del dinero, todo en detalle, bueno, sino que es todo eminentemente práctico. Eh, en este video lo que voy a hacer, voy a utilizar ese fragmento y estas dos filminas. En esta, bueno, hablo un poco sobre cómo incide alguna fase del proceso productivo en la creación de dinero y algo de evidencia empírica sobre esta teoría. Dicho eso, si bueno, ya vieron el video del sistema monetario soviético, se pueden saltar directo a esta sección. Yo voy a seguir la teoría monetaria que aparece en el Capital y bueno, también en otros escritos, la cual es bastante distinta de todo lo que abunda hoy día. Voy a usar esta pregunta como disparador, ya que la pregunta por el valor del dinero tiene siglos de antigüedad. Y el primer intento de solucionar esta incógnita fue la teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría, que data del siglo XVI y que aparece en España, es a día de hoy la mayoritaria, o sea, tiene plena vigencia. Aunque obviamente aparecieron distintas variantes sobre cómo opera lo que esta teoría propone. De manera, bueno, pero lo que podríamos identificar como el núcleo central de esta teoría es que existe una masa de dinero que se compara con una masa de mercancías y que a cada uno de los bienes que compone esta masa se le asigna una parte del dinero, de manera que, por ejemplo, si aumenta la cantidad de dinero y la cantidad de bienes continúa constante, los precios inexorablemente aumentan. El dinero, para esta teoría, es una creación del Estado que de manera exógena a la economía introduce los billetes de manera más o menos discrecional. 200 años después empiezan a aparecer las teorías bueno, antikuantitativas, que justamente se construyen en contra de esta. Y bueno, son varias. Bueno, la primera crítica a la teoría cuantitativa aparece en el siglo XVIII y en el siglo XIX aparece la Banking School, que postulaba que la principal manera en que se crea dinero en una economía es mediante el crédito bancario. Es entonces el mismo sistema capitalista el que crea el dinero que necesita para su funcionamiento. Y la expansión de la cantidad de dinero, si es creada por los bancos con este mecanismo, no tiene ninguna consecuencia inflacionaria. Bueno, finalmente Marx tomó este enfoque y con eso creó su teoría monetaria. Y bueno, como dato de color, ya en el siglo XX aparecen los post-keynesianos que van a tener su propia teoría, en algún punto parecida a la de Marx, pero distinta.
Bueno, sobre esto voy a tratar de simplificar bastante, pero bueno, si quieren la explicación completa, acá abajo en los comentarios voy a tirar algo de bibliografía. Pero básicamente Marx lo que dice es que cada billete, el billete común, el que tenemos nosotros a la mano, tiene valor por dos motivos. A los efectos de ser pedagógico, o sea, él no utiliza estas categorías. Uno yo lo voy a llamar el motivo principal y el otro el motivo secundario, ya que el motivo secundario depende del principal. Bueno, el motivo principal sería que el billete tiene valor debido al respaldo que este tiene. Esto sería esencialmente el oro o las divisas que se encuentran almacenadas en el Banco Central. Esto es lo que sustenta el valor del dinero, lo cual es bastante distinto de lo que piensan los keynesianos, los liberales o incluso de los que de lo que pensaban los clásicos contemporáneos a Marx. Bueno, esto para empezar, ya lo voy a complejizar más en un momento. Pero antes de eso, veamos un ejemplo. Por ejemplo, no sé, tenemos que hay 2 kilos de oro y el Estado emite 20 billetes. Cada billete tendría un valor de 100 gramos de oro. Y el factor secundario, que depende justamente de esta equivalencia 100 gramos de oro, un billete, es la confianza del público. O sea, la confianza de que esa equivalencia se mantenga. Esto sería, por ejemplo, que habiendo patrón oro, yo poder ir al banco y cambiar mi billete por oro y que me convaliden ese precio. O sea, 100 gramos de oro por cada billete. Ahora fijémonos en esto también. Si esa equivalencia, o sea, un billete 100 gramos, mientras la gente, los que tienen los billetes, tengan la confianza de que 100 gramos de oro igual un billete, no es necesario que haya en el banco exactamente 2 kilos de oro todo el tiempo. O sea, no es necesario que haya un respaldo equivalente a todos los billetes en manos del público. En otras palabras, si la cantidad de oro almacenada baja, a saber, no sé, 300 gramos, pero el precio sigue siendo un billete igual 100 gramos, aún así la economía podría mantenerse estable. Y acá esto se complejiza aún más y la pregunta es evidente, y si alguien ya estaba interiorizado en estas cuestiones, seguramente ya se habrá dado cuenta qué sucede si no hay patrón oro o tipo de cambio fijo. Y esta pregunta también nos va a ayudar a entender qué es lo que pasaba en la Unión Soviética en los años 20. Sencillamente, el valor del dinero, si no media ley alguna y si no hay un precio oficial dado por el Estado, el valor del dinero se establece mediante las interacciones entre los oferentes y los demandantes, entre los compradores y los vendedores de manera libre, de oro, divisa extranjera, bueno. Marx había incluido esta hipótesis en sus análisis. Lo que sucede es que uno, cuando tiende a pensar en dinero fiat,
piensa en el siglo XX, pero esto también sucedía en el siglo XIX. Es un prejuicio bastante común. Uno piensa en dinero fiat, piensa en Estados Unidos en el año 73, pone fin al patrón oro. En Francia también antes pone fin al patrón oro. Bueno, pero estas cosas también sucedían en el siglo XIX. Y de manera más contemporánea, pensemos cuando a veces se dan esas discusiones, por ejemplo, si el Banco Central va a salir a sostener el tipo de cambio, o lo que es lo mismo, sostener el valor de su moneda. Por ejemplo, si va a vender sus activos o va a tocar la tasa de interés, entre otras opciones posibles. Eso quiere decir que aunque no haya tipo de cambio fijo, aunque no haya un precio oficial dado por el Estado, siempre hay una expectativa de que yo voy a poder cambiar mi dinero por X monto en otra divisa, y que el Estado y sobre todo el Banco Central se va a meter justamente para convalidar ese precio, ya sea de manera directa o indirectamente. La fantasía del capitalismo sin Estado es simplemente eso, una fantasía. Y de esto se deriva que si a una economía capitalista como la nuestra le faltan dólares, aparece entonces una presión inflacionaria. Y esto también explica el motivo por el cual en muchos de nuestros países, donde la inflación es considerable o donde no hay una plena seguridad sobre la economía, estemos todo el día mirando el precio del dólar. Y si nos fijamos en Estados Unidos, sucede algo parecido. Toda esa gente, ¿no?, que dice que el valor del dinero deviene de la confianza, como a veces salen en la tele, bueno, entonces esa gente se choca con lo inexplicable, que esos agentes, cuando hay inflación, salen disparando a comprar activos especulativos y otros instrumentos que paguen tasa de interés, y finalmente esa gente sale a comprar oro. Que según su propia lógica, o sea, pensemos que gente quiere ganar plata, el oro es un bien que no da ganancia, o sea, que no paga una tasa de interés, y que a priori, según las teorías económicas más extendidas, no debería tener ninguna función. Esto es debido a que justamente la función del oro es almacenar el valor. Y bueno, y finalmente, y si alguien se lo estaba preguntando, el oro en esta teoría no es un bien como otros, sino que sería un bien especial, un bien cuyo valor no es tiempo de trabajo socialmente necesario, sino que debido a su función de medio de atesoramiento, sostén de la moneda, en algún momento fue medio de pago, adquiere el oro valor automáticamente. El trabajo en la producción de oro, a diferencia de los otros bienes, es directamente social, contrario a los otros bienes que encontramos en la economía, donde hasta que no se venden no se sabe si ese trabajo que se puso en ese bien se va a convalidar. Y esto lo convalida, esto que acabo de decir, lo convalida la evidencia empírica. Solo fíjense cuánto del oro se usa para joyería y cuánto oro se usa para meter en un cajón, por ejemplo, cuando se compran esos lingotes de 1 gramo, bueno, o bueno, en cajas de seguridad en los bancos, y
lo que nos encontramos es que la diferencia es abismal. Ahora pasamos a esto, la creación endógena y el ciclo económico. Los teóricos del dinero endógeno en su conjunto, o sea que hay varias teorías, ¿no? Pero en su conjunto sostienen que los principales iniciadores del proceso de creación de dinero en una economía son los capitalistas que solicitan créditos a los bancos. Los bancos a su vez conceden esos créditos y el Banco Central inyecta liquidez a los bancos para así garantizar estos créditos. Fuera de esto que acabo de decir, ahí empiezan a aparecer las diferencias entre estas teorías de dinero endógeno. En la época de Marx, tal vez el factor central de generación de dinero endógeno consistía en el descuento de letras de cambio y otros documentos por los bancos y en primer lugar por el Banco de Gran Bretaña. Hoy día la generación endógena de dinero también está establecida por la concesión de créditos a las empresas por los bancos, ¿no? Y otras instituciones también a veces, a fin de ampliar o sostener el ciclo de acumulación capitalista. Lo significativo acá es que al conceder los créditos, los bancos abren depósitos o también admiten el giro en descubierto. Y el dinero bancario así emitido fluye de vuelta al emisor cuando se cancela el crédito. Esto es, el crédito se paga con la plusvalía generada en la producción. Hay acá una especie de ida y vuelta constante. El dinero que prestan los bancos tiene que volver a ellos. Aunque esto es una obviedad y es un pilar fundamental del sistema. Si esto no sucediese, y acá me adelanto un poco, por ejemplo, si hubiera un banco del Estado al cual le diesen una directriz, imagínense la situación, traten de usar la imaginación acá, pasa algo como que viene el ministro de Economía y le dice al director del Banco del Estado, le dice algo como si alguien, una empresa, quien sea, viene a pedir plata prestada, vos se la prestás. No interesa que el proyecto sea inviable o dudoso, o que el nivel de deuda de la empresa que te está pidiendo el crédito sea altísima, vos se la prestás. Y si pasa algo y después no te devuelven la plata, entonces va a venir el Banco Central y te va a capitalizar. Y desde el ministerio vamos a hacer algo con el balance de tu banco y vos vas a seguir funcionando como si nada. Bueno, acá en este ejemplo estamos ante una emisión exógena distinta a esto que estábamos viendo antes. Y además, en este ejemplo teórico sobre el funcionamiento de este banco no tiene un funcionamiento plenamente capitalista, ya que pareciera que su principal objetivo no es hacer plata. Ahora, la otra situación más común, por ejemplo, viene el Estado y gasta por encima de lo que obtiene con los impuestos. Hay, por ejemplo, no sé, un festival de subsidios antes de las elecciones para así generar poder de compra adicional,
y cosechar muchos votos y ganar las elecciones, ¿no? O también, por ejemplo, cuando se subsidia sistemáticamente para sostener empresas privadas ineficientes, o también cuando se hace un salvataje de empresas privadas que están quebradas y se expropian o se les da un crédito, bueno, y para hacer esto se emite plata. Acá en Argentina esto lo llamamos adelantos al tesoro. Eh, que bueno, que en el balance de esto se computa como un activo, pero más que nada es una ficción contable esto, ¿no? Eso después nunca se devuelve. Esta emisión monetaria para financiar esta clase de gastos claramente es inflacionaria. En síntesis de todo esto, la emisión no siempre es inflacionaria, aunque en algunos contextos sí lo es. Y aunque tal vez a alguno esto le parezca una cuestión de matices con la teoría cuantitativa, como alguna vez alguien me dijo, un intelectual muy conocido en este ámbito, esto tiene implicaciones prácticas y las vamos a ver en un momento. Bueno, acá voy a mencionar algunas cuestiones interesantes sobre la vigencia de esta teoría en el siglo XXI. Si bien el oro ya no tiene como función ser medio de pago, todavía tiene la función de ser medio de atesoramiento y de ser valor en el sistema monetario internacional. Es obvio que el oro no es demandado como un simple metal, sino que se lo demanda debido a sus características específicas, bueno, las que mencioné antes. Fijémonos, por ejemplo, en los activos de los bancos centrales. Esto es 2024. Tenemos que Estados Unidos tiene casi 8.200 toneladas, Alemania 3.352, Italia, Francia, bueno, China 2.200. Igual acá está zona del euro, que son casi 11.000 toneladas. Y fijémonos, por ejemplo acá, que más o menos desde hace 10 años, sí que empezó el conflicto con Ucrania, Putin fue comprando oro para ganar independencia de los Estados Unidos, del dólar, evitar que se le puedan aplicar sanciones. Y bueno, también hace 10 años Estados Unidos tenía una tasa de interés más baja, una tendencia a depreciar la moneda. Y bueno, justamente Putin fue comprando oro para evitar eso. Bueno, otro más que está comprando oro, aunque no a la misma velocidad, es China. También fijémonos en que desde este enfoque y contrario a lo que me decía este famoso intelectual, que tiene un canal de YouTube y que a veces me da la sensación de que no entiende muy bien lo que lee, lo voy a dejar ahí, capaz que alguno se da cuenta de quién estoy hablando. Bueno, él lo que me decía hace algunos años, capaz que ya cambió de posición, a simple vista pareciera que no. Bueno, él me decía que esta teoría no tiene ninguna diferencia práctica con la de Keynes o la de Milton Friedman, sino que la diferencia sería solamente teórica, y que entonces daría lo mismo elegir esta teoría o elegir la de Milton Friedman. Y bueno, yo a eso le contesté que desde este enfoque no se entienden medidas como que un banco central emita títulos para sacar dinero de la economía, lo que se llama esterilizar, o que haga otro tipo de operaciones que vayan en el mismo sentido.
bueno, alguien si no sabe, un título es parecido a un bono, o sea, vos lo suscribís y te paga una tasa a X plazo. Hay de distinto tipo. También es parecido, bueno, un depósito a plazo en algún punto. Si hay algún economista que me esté mirando, no se enoje, estoy tratando de explicar esto como puedo, de una manera más o menos simple. Pero bueno, básicamente se supone que esto es antiinflacionario, o sea, ya que cuando vos suscribís el título, inmovilizás el dinero y evitás que el dinero fluya. O sea, evitás que se compren activos o bienes. Bueno, pensemos en el esquema de la teoría cuantitativa. Por un lado, masa de dinero, el otro masa de bienes. Eh, Cuando vos, entonces si sube la cantidad de dinero, vos inmediatamente vas a ir a comprar bienes, entonces el precio de los bienes va a subir. Bueno, eh, y esta medida no cuenta con mucha evidencia empírica que digamos. En general lo que sucede no es que baja la inflación, sino que aparece un jugoso negocio para los bancos u otros especuladores. Y que bueno, también cuando hay una gran abundancia de estos títulos, después si hay algún problema en la economía, exigen el pago con el dinero que, o sea, el Banco Central emite para pagar los títulos. Van, compran divisa extranjera y después salen del país y hay libre movimiento de capitales. O bueno, también hacen subir la inflación, bueno, hacen que el país esté peor de lo que estaba. Y estos títulos se emiten, por ejemplo, cuando hay déficit fiscal. Este capaz sería uno de los casos así como más paradigmáticos, o sea, cuando se emite para cubrir los gastos del Estado y entonces se intenta compensar el dinero que se emitió colocando títulos con el afán de esterilizar ese dinero, o sea, sacar dinero de la economía. Pero otro caso donde estos títulos se emiten, y esto es algo que siempre se les olvida a los liberales cuando van a la tele, vaya a saber el motivo, capaz que tendrán algunos problemas, es la situación en la que hay superávit en la balanza de pagos y para evitar que se aprecie el tipo de cambio, el Banco Central lo que hace es emitir dinero contra los dólares que entran y entonces de esa manera la moneda no se aprecia. Esto para nosotros que adherimos a esta teoría, espero que adhieran, sería cambiar un pasivo por un activo. O sea, el dinero es para el Banco Central un pasivo y el activo sería la divisa extranjera. Pero si nosotros somos monetaristas o adherimos a la teoría cuantitativa en algún grado, como toda emisión genera inflación, para compensar ese dinero extra que se emitió, entonces hay que emitir algún título para sacar ese dinero extra o también subir los encajes o bueno, alguna otra cosa que vaya en esa línea. Pero si utilizamos este enfoque no hay ninguna necesidad de hacer eso. Esta es una operación neutra e incluso diría favorable al país que la hace, ya que hace crecer los activos que hay en el Banco Central y bueno, da un poco más de estabilidad a la economía. Igual la otra opción que siempre está sobre la mesa para alguien
quien adhiere a la teoría cuantitativa, ya que tienen tanto miedo de la emisión monetaria, sería dejar que se aprecie el tipo de cambio, lo que podría generar varios problemas. Em, bueno, hasta ahorita sobre lo que acabo de decir, él pone como ejemplo a los países asiáticos, o sea, los tigres asiáticos, que durante mucho tiempo tuvieron un gran superávit en la balanza de pagos y uno justamente lo que no ve es una emisión masiva de títulos para compensar esta emisión monetaria, o bueno, también una suba generalizada de encajes o alguna medida que vaya en esa línea. Ahora vamos a ampliar algo que mencioné antes, que es cuando el Estado emite para adquirir divisas, ya sea, no sé, para mantener el tipo de cambio estable o también para afrontar compromisos en moneda extranjera, bueno, entre otras posibilidades, ¿no? Y también hacer una crítica a la teoría cuantitativa. Bueno, fijémonos en esta sección del proceso productivo en una economía capitalista. Tenemos por un lado capitalistas productores de bienes transables, o sea, de bienes que se venden en el exterior, y estos justamente se venden en dólares. Entonces, estos capitalistas tienen la obligación de vender, ya sea legal o bueno, también les es una necesidad vender estos dólares y al Banco Central y obtener pesos. Generalmente hay una obligación legal de liquidar las divisas en X plazo, que puede ser más amplio, más acotado, pero en algún momento tienen que vender. Entonces el Banco Central lo que hace es emitir pesos y compra estas divisas, ¿no? Em, entonces lo primero que salta de esto es que, a diferencia de lo que señalan aquellos que adhieren a la teoría cuantitativa, tenemos que la masa monetaria no aumenta en general, ni tampoco entre el público, y esas frases que les gusta usar mucho, ¿no? Sino que quienes obtienen los pesos acá son los capitalistas que producen bienes transables. Em, ¿Y qué van a hacer con estos pesos que obtuvieron? Lo que van a hacer es concluir el ciclo de valorización de sus capitales. O sea, van a pagar los proveedores y van a también deudas o otras cosas que tengan que pagar, y comprar nuevos insumos y maquinaria. Y en general lo que hacen estos capitales es aumentar la producción con estos pesos que obtuvieron. Em, con lo cual de esto se deriva que esta idea de que la economía siempre está en pleno uso de su capacidad productiva, bueno, que ha demostrado que es una tontería. No existe casi nunca inflación por incremento de demanda. Eh, Casi nunca, ¿no? Bueno, por ejemplo, no sé, la pandemia y esas cosas son una excepción. Eh, entonces, si el Banco Central crea dinero para comprar estos dólares que las empresas obtienen de vender en el exterior sus productos, se sigue entonces que esta expansión en la cantidad de dinero sigue a la propia actividad económica. Y si de este dinero con el cual se pagó a proveedores, se compró nueva maquinaria, si algo de ese dinero sobra, este dinero
se atesora sin consecuencias. No hay ningún problema con eso. Es más, de hecho, si sobra, como puse acá, se puede poner en un banco y hacer un plazo fijo para que dé algún interés. Y bueno, el banco le presta a otras empresas que tengan necesidades de financiamiento, con lo cual a su vez esas empresas amplían su propia capacidad productiva. Eh, y bueno, también si no hay confianza en la economía, suponiendo que el valor del dinero se mantenga estable, entonces bueno, hay preferencia por liquidez y como en la crisis del 29, al contrario de lo que dicen algunos, entonces lo que tenemos es deflación. Dicho esto, vamos a ver un poco de evidencia empírica. Primero tenemos a Argentina en la salida del 1-1 en el año 2002. Bueno, si alguno no sabe, acá teníamos un tipo de cambio fijo por el cual un peso era equivalente a un dólar, algo totalmente insostenible, ¿no? Y este en el año 2002 eh, pasó a un dólar, casi 4 pesos, para finalmente quedar estable a 3 pesos en el año 2003. O sea que se duplica o digo, triplica o casi cuadruplica el valor del dólar. Por ejemplo, acá no sé, tengo la cotización del 1 de agosto de 2003 y tenemos que 2,94 pesos son equivalentes a un dólar. También, bueno, miremos la inflación. Tenemos que sin haber emisión monetaria, la inflación pasa del menos 1,5 anual, o sea, deflación, al casi 41 de inflación anual en el año 2002. También fijémonos en lo que sucedió en Brasil en 1999. En Brasil tenían un esquema similar a este, o sea, un tipo de cambio 1-1 contra el dólar. En el año 1998, bueno, empiezan una serie de idas y venidas que van a continuar en el 99 y al final el tipo de cambio queda 1,5 reales por cada dólar. Y aún así, con esta pequeña devaluación, si la comparamos con lo que sucedió acá, la inflación saltó al casi 5 anual en el año 1999 y al 7 en el año 2000, y bueno, también a casi 7 en el año 2001. Estas cosas no se pueden explicar simplemente apelando a la emisión monetaria, sino que hay otro factor involucrado. Y bueno, y por último tenemos el famoso Brexit, donde luego de votada la salida de la Unión Europea, la libra perdió un quinto de su valor y la inflación se cuadruplicó o quintuplicó desde el 0,5 anual que tenía antes del Brexit. Pasaron a valores de 2,5, 2,7, bueno. Y con esto finalizamos. Si les gustó este video, les pido que amablemente le den al botón de like y se suscriban, y si pueden hagan que este pequeño canal sea conocido por más gente. Muchas gracias y los espero en el próximo video.